Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Busbet. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Un Espacio Armonioso, en donde estaremos agregando una nueva sección a este bellísimo espacio que yo tengo el objetivo de compartir con todos ustedes. Entonces, este espacio y esta nueva sección se va a conocer como Cultívate Literariamente. Y en esta sección yo les voy a estar compartiendo diferentes libros, textos, lecturas, reflexiones acerca de lo que leo, porque esto nace de esa necesidad de querer compartir lo que uno de repente puede llegar a aprender a través de los libros, que es información bastante valiosa, en donde podemos encontrar respuestas que quizá pues no sabíamos, no conocíamos, o que va desde esta parte de encontrar algo en lo que otros escriben. Y entonces pues les quiero platicar un poquito de esta idea que tengo, porque en la universidad a mí me solicitaban leer bastantes textos, diferentes autores. Y desde pequeña a mí me encantaba leer. Es una forma en la que mis papás me cultivaron el ámbito de la lectura, de comprar libros, de comprar historietas, revistas, donde yo pudiera leer para cultivarme y para mejorar quizá mi ortografía, elocuencia, fonética, etc. Todo eso que conlleva la lectura. Y pues con el tiempo me he dado cuenta de que es algo que realmente me da mucho placer conocer nuevas cosas, nuevas formas de vida, perspectivas. Y bueno, ya les iré comentando al respecto. Este episodio se trata de compartirles los libros que yo he estado leyendo en este año. Y con ello también compartirles algunos tips de lo que pueden hacer quizá para leer, mejorar sus hábitos de lectura y sobre todo las enseñanzas de algunos de los libros que he estado leyendo. Y bueno, pues abrir este nuevo espacio los días lunes para poder compartirles reflexiones acerca de los textos que voy a estar leyendo. Y bueno, ya les comentaré sobre el texto que estaremos viendo este mes de agosto, que se viene ya a nada. Y pues todo lo que iremos aprendiendo al respecto. Porque yo sé que para muchas personas quizá esta parte de tomar quizá terapia es algo nuevo, es algo diferente. Pero vamos a empezar con un libro bastante bueno, que es un tipo manual que va desde el enfoque de la psicología de lo corporal. Muchas enseñanzas por aprender y bueno, lo vamos a ir leyendo juntos de la mano, entendiendo, reflexionando, etc. Entonces, les iré compartiendo todo esto. Al final quédense para que descubran y se enteren de los nuevos cambios que se vienen en este espacio donde les quiero compartir todo lo que voy aprendiendo. Por eso es que yo siempre les digo, este espacio es compartir aprendiendo, porque al momento de compartir tú también aprendes cosas nuevas. La belleza de conocer, de saber, de cultivar una sabiduría es que eso no es algo desde el tema egoísta, ególatra o desde la envidia. Es el conocimiento como forma de pues compartirlo, de apoyar a otros incluso. Eso es lo que hace a fin de cuentas un psicólogo, te guía, te orienta a través de los conocimientos que tiene para que tú puedas vivir una vida más plena, más feliz, más armoniosa. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con los libros que he estado leyendo. Se los voy a compartir en el orden y los tips, beneficios, aprendizajes, etcétera, que pues obtuve de estos textos para que ustedes los puedan adquirir, para que lean algo diferente a otro tipo de lecturas. Por ejemplo, aquí pues yo sé que hay libros que pues son más novelas, más situaciones de amor, comedia o misterio. En este caso
pues aquí no van a encontrar ese tipo de material, van a encontrar libros que ayudan mucho al conocimiento, a entender nuevas formas de vida, estilos, aprendizajes, al desarrollo personal e incluso espiritual. Entonces, pues si les interesa eso, pues adelante, quédense y muchísimas gracias por ver. Vamos a empezar con 2 libros que para mí fue el inicio a este tipo de lecturas diferentes, porque como les comentaba, mis papás ya me habían inculcado este tipo de hábito de lectura. Sin embargo, en la secundaria preparatoria te ponen a leer libros que son un tanto famosos, conocidos en la literatura española, o vanguardista, o incluso pues en la prepa te enseñan como todos los tipos de literatura que hay a través del tiempo. Pero la verdad es que aunque he leído textos que han sido bastante famosos, de autores bastante reconocidos, pues hay textos que no son de mi agrado, que no me motivaban, o sea, que no me daban ese placer como de, ay, ya voy a leer este libro, lo voy a acabar, etc. Entonces, pues el conocer un nuevo autor mexicano que tiene una propuesta diferente fue un parteaguas para comenzar a tener otro tipo de perspectivas y lecturas, y más porque empecé a entender que a veces nos dan libros así como hay películas o medios que no nos incitan a pensar, a reflexionar o a ser críticos ante diversas situaciones de nuestra vida, y que el aprendizaje va como pues desde, pues yo he leído tantos libros y es soberbia, y entonces libros quizá incluso que llegan a ser tan complejos de leer que uno dice, pues así ni siquiera dan ganas, ¿no? O que no se nos dan la elección y que no hay esta, pues, costumbre o cultura de leer otro tipo de palabras, de textos y autores. Entonces, el tener un autor, pues, de quizá del país en el que pues tú estás, del país en el que tú habitas, es algo que te permite conectar más con tus raíces. Entonces, este autor me lo presenta mi maestra de vida, de la que ya he hablado bastante, en el primer semestre de la carrera de psicología clínica en el 2018. Entonces, este autor ya lo he mencionado múltiples veces, pero pues es la referencia que yo tengo hacia todo este trabajo que pues yo he desarrollado, que he conocido, y que pues tiene una propuesta muy buena, que es la psicología de lo corporal. Entonces, Sergio López Ramos es el autor de estos 2 libros que tengo por acá. Voy a ver si puedo ponerles las imágenes más claras para que puedan leer y puedan quizá ir a ver a dónde pueden conseguir los libros. Voy a ver si puedo ponerles los links y demás, ¿vale? Entonces, estos 2 libros son buenísimos para empezar en este camino de aprender a sentir con el cuerpo, aprender este camino de en medio, dirían los espirituales, porque te cuenta su historia de cómo empezó él con su maestro precisamente. Justo por eso se llama uno de ellos El Discípulo, porque en este texto él relata mucho de las enseñanzas que le fueron compartidas. En este texto cuenta historias sobre su vivencia con el maestro, sobre lo que él vivía siendo un niño y teniendo una vida diferente a la que normalmente los niños tienen, como de jugar y divertirse. Él, mientras tanto, estaba siendo guiado por un maestro que en ese pueblo se dedicaba a realizar pues ciertos pues ayuda y ciertos rituales que eran pues muy conocidos allá en donde él vivía. Entonces te comparte estos relatos de forma muy íntima para que conozcas la vida de este autor, y después de también puedes leer Para ser maestro hay que ser discípulo, que igual cuenta, la estructura es bastante similar, cuenta historias bastante concordes a lo que él vivió, y te da la oportunidad de conocerlo más de cerca, de conocer nuevas formas de entender lo que es
diversos conceptos que tenemos como seres humanos, te habla sobre la voluntad, el carácter. De hecho, yo he hablado sobre el discípulo en un en vivo que hice en Instagram en este año, por febrero me parece, que estaba un poco enferma, y es un libro que tiene mucho que ofrecer para aquellos que apenas están, por ejemplo, empezando en un proceso terapéutico, que uno aprenda otro tipo de conceptos para su vida. Entonces, bastante interesante. Estos pues no los tengo en original desafortunadamente, pero algo que el doctor dice respecto a compartir los textos es que pues claro que es importante comprarlos originalmente, pero en ese tiempo pues uno no tenía la solvencia económica, etc. El punto es que se puede dar la oportunidad a uno de entender el material con el objetivo de compartirlo, ¿no? Creo que hoy en día hay muchos libros que no podemos encontrar o que son extremadamente caros, porque a veces ni siquiera los mismos autores o escritores obtienen las regalías o el dinero correspondiente. Y eso es algo indignante porque pareciera que uno tiene que pagar para ser publicado. Entonces, con el afán de, pues sí, compartir, pues vaya, traten de buscar los libros originales. En este caso fue un regalo de la maestra. Y pues esperemos pronto obtenerlos de forma física porque de ahí en fuera todos mis libros son originales. ¿Vale? Entonces por eso se los comparto. Si ahorita no tienen las posibilidades de conseguirlo, pueden buscarlo en PDF de forma gratuita, pero no olviden de darle pues a quien corresponde pues la parte de entender que ese texto es de ese autor, ¿vale? Entonces así sin rodeos. Vamos con el siguiente texto porque estos dos yo los leí en enero y febrero. Cada mes me propongo leer un nuevo libro. Son libros que siento que sí hay que como digerirlos. Estos dos primeros que les mostraba son muy ligeros, son de muy poquitas hojas, que por eso les mencionaba, ¿no? Es una lectura ligera. De ahí en fuera ya son libros con un poquito más de hojas, pero son textos a veces que tienen conceptos nuevos, que tienen palabras diferentes, y entonces uno tiene que aprender a también tomarse su tiempo para leerlos, pero también ayuda mucho leer pues para poder tener una mejor comprensión, y también que el tiempo en el que uno se tarda en leer pues sea cada vez menor, ¿no? Entonces por eso decidí que me iba también a comprar libros pues de este tipo de dimensión, ¿no? Que son libros que son ya de casi 400 hojas, 400 páginas. Y pues dije, si me voy a comprar un libro así, pues tiene que ser un libro que pueda leer a mi tiempo, a mi ritmo, por lo mismo que les menciono, porque son extensos y como no son novelas que a veces son más digeribles y son más cómodas de leer como en un break, este tipo de textos a veces requieren nuestra atención para poder absorber los conocimientos que tienen para ofrecer. El siguiente libro que estuve leyendo entre enero, febrero y marzo, si no me equivoco, fue El cuerpo, un espacio pedagógico. Entonces me tardé como aproximadamente 3 meses, porque como se dan cuenta y es parte de los tips, yo siempre trato de poner las páginas como separadas para poder conceptualizar mejor. Tengo siempre preguntas. Algo que siempre hago es cuestionarme, y es algo a lo que les invito. Siempre cuestiónense todo lo que se dice, no desde el ego ni desde es que eso no es verdad, sino desde qué tiene que ofrecerme este nuevo libro. Quizá entender desde dónde viene esto que nos relata el autor. En este caso la autora es Norma Delia Durán Amavisca, una buenaza. De verdad este libro me encantó porque ella expone en esta obra la historia primero de la pedagogía, del cómo se aprende aquí en México.
Y después sobre las ideas del doctor Sergio, que es el filósofo mexicano que desarrolla estos nuevos conceptos de lo que conoce como lo corporal, porque es un nuevo concepto que se da. Entonces ella nos acerca a esta historia para conocer el trasfondo, los antecedentes, de dónde viene esta propuesta, y por eso es que si ustedes quieren conocer más acerca de esta parte de la psicología y pedagogía de lo corporal, aquí hay fundamentos al respecto. Te analiza todo esto, te hace ver cómo es la psicología en México también, la historia de la psicología en México, y te muestra una forma de entender nuevos conceptos, un camino lleno de mucha esperanza para poder ofrecer algo diferente a la población mexicana. Y pues con esto pues construir nuevas posibilidades para encontrar esa armonía, y así como testimonios de psicólogos que participan dentro de este texto contando sus experiencias, siendo testimonios de este trabajo arduo que se hace, pues empezando en la FES Iztacala y que sigue pues con diversos discípulos que comparten estos conocimientos. Entonces, si tú eres psicólogo y quieres conocer más acerca de esto, adelante, y si no también es completamente válido. Y fue un texto largo, como les menciono, pero enriquecedor. Vamos con el siguiente. Me compré 2 textos, volvemos a lo mismo, ligeros, poquitas hojas, de como 120 y tantas, 127. Este texto es buenísimo. Yo quería adentrarme en lo que son las prácticas corporales para poder ofrecer un mejor servicio dentro de las consultas, porque parte de brindar psicología a lo corporal pues es brindar prácticas corporales que inciten al paciente a mover su cuerpo, a entenderlo, a escucharlo y a aprender con y desde él. Entonces, esta guía para hacer trabajo corporal y espiritual ofrece primero entender el concepto del cuerpo, trabajar desde el cuerpo. ¿Para qué? Para poder superar apegos elaborados que van desde nuestra construcción social y emocional, y como un camino para aperturar nuevas oportunidades de acercarnos al cuerpo. Entonces, este texto lo hace desde la emergencia de lo que sucedió sobre todo en la pandemia, con la necesidad de compartir pues nuevas formas de mover, de cuidar, de proteger nuestra vida, nuestra salud y el cuerpo. Este texto pues lo mezcla también con la enseñanza que tiene el doctor Pang Ming, que es esta propuesta de la teoría de la completud, que es la base o fundamento de lo que hoy conocemos como la práctica de Shinen Qigong o Qigong. Entonces, este texto es muy bueno porque te muestra los conceptos, constructos y pues toda esta parte detrás y fundamento, pero también te da toda una guía para poder empezar a trabajar contigo mismo, la justificación, te da paso por paso. Hasta la fecha pues es algo que sigo acudiendo a con la práctica que estoy haciendo de Qigong por 100 días, y vaya que te ayuda pues bastante, ¿no? Te ayuda muchísimo a entender con más claridad pues todo esto del trabajo corporal. Entonces me gustó bastante, les digo, todavía lo sigo leyendo. Se pide que tenga uno una guía si es que no conoce de esto, entonces pues para que lo tengan en cuenta a aquellos que quieran pues conocer otra forma de atender a pacientes. Y con esto quería también entender un poquito sobre conceptos que van desde la psicología y pedagogía de lo corporal. Entonces adquirí este libro que realmente no lo había pedido, déjenme decirles. Estos libros normalmente los puedes obtener por Amazon o Mercado Libre. En este caso me llegó por Mercado Libre, pero yo había pedido otro que bueno, ya en su momento lo adquiriré, ¿no? Yo fue
como, bueno, pues llegó a mi vida por algo, entonces algo tendrá que enseñarme antes de que lea lo otro que quería. Y este libro es Lo corporal, la memoria y los no nacidos. Es un texto que habla de la memoria corporal, sobre todo la memoria que pues empezó a, ¿cómo se diría la palabra? Empezó a crecer más por el miedo que se cultivó dentro de la pandemia. Una cultura que existe en México del miedo. De dónde viene, cómo se fomenta, la historia detrás de ello y pues todo el trabajo que se ha hecho, la investigación que se ha realizado pues para combatirla. Dentro de la propuesta que ofrece este texto es la memoria corporal. ¿Cómo mover esa memoria? Hay un episodio, ya les iba a decir, ya hay un texto, no, hay un episodio que habla sobre este tema. ¿Cómo se construye la memoria corporal en el cuerpo? Porque creemos que son cosas que van como muy desligadas y en lo absoluto. Va mucho de la mano porque sirve entender por qué es que yo soy como soy, por qué es que hay cosas que yo digo es que no recuerdo que yo a lo mejor pues aprendiera eso. No sé de dónde tengo ciertos dones o ciertas formas de vivir o de pensar o de ser. Mucho tiene que ver con el espacio en el que nosotros habitamos, también de dónde venimos, pero hay que pues ver, hay que tomar esa enseñanza y entonces darse la oportunidad de voltear a ver al pasado y no porque el pasado está atrás y entonces hago como que no existe. No se trata de eso, se trata de observarlo con guía y orientación para sacar lo mejor de ello y obtener esas enseñanzas y primero también dejar de estar peleado con esa situación que nada más no suelto. Entonces, por eso es que se invita a trabajar con la memoria, porque esta parte de los no nacidos es un concepto que también el doctor comparte con nosotros para entender que todo lo que sucedió, tendrá un efecto en lo que sucederá, porque a veces nos desligamos de lo que pueda suceder en el futuro. Algunos lo exageran demasiado y otros nos volvemos indiferentes. Entonces, se trata de qué voy a dejar en este espacio, cómo voy a trabajar yo y más allá de tener pues una fundación muy grande o de tener un movimiento social enorme que a veces pues pareciera que es imposible, es empezar por mí a cambiar mi memoria para aquellos que todavía no están puedan vivir diferente lo que a lo mejor yo llegué a vivir. Es una gran responsabilidad, pero pues el ser consciente de ello, empezar con esa conciencia puede cambiar esa perspectiva. Y bueno, de eso se trata ese texto, bastante bueno, interesante. Si quieren escuchar el podcast donde hablo pues de conceptos más específicos, acá se los voy a dejar. El mes pasado terminé con este buen libro, La psicología de lo corporal. A mí me llegó este año como esa necesidad de aprender realmente las bases y fundamentos de la forma y la metodología con la que yo trabajo, porque para mí estar actualizada me permite ser más concisa y contundente con la información que yo le comparto a los pacientes. Es parte de mi día a día aprender algo nuevo para poder compartir con los otros. Desde las prácticas que ya conozco, desde nuevos conceptos de emociones, formas, herramientas para poder ofrecerles a todos mis pacientes para que puedan resolver ese conflicto y ayudarlos a crecer. Porque al mismo tiempo estoy creciendo yo. También es parte fundamental de encontrar esta práctica de la guía, ¿no? Eso me ayudó bastante y me sigue ayudando. Entonces, este libro lo adquirí desde esa parte de conocer de dónde viene más la psicología, cómo se forma, porque el otro libro que les mencionaba del cuerpo habla más de la pedagogía. Este se enfoca en la psicología y también me encantó que venía mucho sobre el trabajo con los niños desde esta parte. Sobre todo exponen pues testimonios y
exponen un trabajo que se realizó en estancias infantiles del IMSS y cómo los psicólogos, como parte de su servicio o prácticas, pudieron ayudar a estos niños. A mí me sirvió bastante porque gracias a esto, pues con mis pacientes niños, tengo pues muchísimo más alcance, otra forma de trabajar con ellos, con prácticas corporales, con que ellos se hagan más conscientes de lo que sienten, lo que comen, la forma en la que lo expresan incluso, ¿no? Entonces, para aquellos que son psicólogos infantiles o incluso docentes y maestros, este texto súper recomendable para tener otra visión. ¿Por qué? Hay 3 puntos muy buenos de este libro. El primero es que habla sobre este fundamento que les menciono, sobre la relación órgano, emoción, sabor, el individuo y la sociedad. Posterior a ello, habla mucho del tema de la docencia y cómo esto influye en los pequeños, cómo es que el maestro también, el cómo esté emocionalmente o si tiene falta de trabajo personal, puede afectar a pues el avance socioemocional y de aprendizaje en los niños, y también cómo es que se puede involucrar a los padres. Estrategias, métodos, perspectivas y pues nuevas enseñanzas que te puede dar, ¿no? Porque sé que como docente, pues yo lo fui, lo soy. Uno tiene que también estarse actualizándose constantemente. Entonces es una nueva forma de verlo, ¿de acuerdo? Y bueno, esos son los libros que estuve leyendo. Y en este mes toca de Pedagogía y Psicología de lo Corporal. También me gustó bastante. Este texto es coordinado por el autor Sergio López Ramos, pero en este caso fue también con la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con el trabajo de diversos autores que pues se dedican a dar clases, a impartir desde esta perspectiva. Y pues me está gustando bastante porque también es conocer otra forma. Y me gusta para aquellos que son estudiantes de psicología, les va a encantar este texto porque les permite conocer otro tipo de tradición, enfoque, para empezar con ustedes y para poder compartir dentro del consultorio. Buenísimo, buenísimo. Y el otro texto que estoy leyendo, que es un poquito más grande, como les mencionaba, tiene 400 hojas y vaya que es grande. Lo pude conseguir en PDF y ya simplemente lo imprimí. Zen, Acupuntura y Psicología. Este texto es caro, ¿vale? Entonces si lo pueden conseguir quizá como ebook electrónico e imprimirlo, pues es lo más recomendable. Eso es lo que pues yo hice. Se me hizo muchísimo más económico adquirirlo así y después yo imprimirlo, que les digo es otra forma de aprender, que no se limite el conocimiento. Entonces, bueno, les cuento un poquito de lo que va este libro. Zen, Acupuntura y Psicología es igual un libro de López Ramos con coordinación de Eiko Fujiwara, que es una japonesa que llega aquí a México para poder compartir sus conocimientos sobre el Zen. Ella es la primera investigadora que, habla sobre el Zen en México y hace toda una historia, los antecedentes, etcétera, del cómo llegó esta propuesta. López Ramos, dentro de la práctica de lo corporal, incluye esta práctica del trabajo espiritual desde la meditación y diferentes prácticas orientales como pues el zazen, el tiro con arco, el qigong, la medicina tradicional china, la acupuntura, y bueno, ya habrá un episodio acerca de eso para que estén al pendiente sobre esto de todo lo que ofrece, las herramientas que puede uno encontrar en la psicología de lo corporal. Va a estar muy bueno para todos los pacientes con los que ya estoy trabajando, los que estuvieron y los que vendrán, conozcan pues la metodología con la que uno se mueve para que pues todo vaya más en armonía.
Entonces, este texto es muy bueno porque presenta esta parte del Zen y después llega esta parte de la acupuntura, que es una manera con la que se trabaja el cuerpo. Pero no solamente lo vemos aislado, lo vemos con esta propuesta de lo mexicano, la medicina tradicional también prehispánica. Hay mucho que ofrecer, se toma mucho de todo, porque a fin de cuentas se trata de trabajar con lo orgánico desde lo orgánico. Entonces, la acupuntura es un método, una vía para poder llegar a eso. Hay diferentes autores, me gusta bastante porque relatan sus experiencias, lo que han pasado, también pues cómo uno vive esa parte de la crisis que es completamente normal siendo pues psicólogo, que todos los días pues uno tiene que trabajar. Y eso es algo que a veces no se toma en cuenta o en la universidad no te lo mencionan. O al menos en mi caso es así o fue así. Yo me siento muy afortunada porque tuve una gran guía que me permitió abrirme camino, pero para llegar a eso ya les he platicado un poquito de cómo ha sido mi trabajo pues personal, el camino hacia ello, y que no ha sido nada sencillo, pero cuando uno encuentra nuevas posibilidades, pues el camino es más ameno. Y entonces, bueno, eso es lo que he estado leyendo. Los textos que les puedo compartir al respecto son textos muy interesantes, muy buenos. Ahorita son poquitos porque pues estamos relativamente a mitad de año, pero ya les estaré compartiendo más. Por eso, pues, tengo los próximos de quizá, pues de aquí a noviembre, que son estos 3. Ahorita lo compartimos. El próximo quizá de ahora septiembre o mitades de agosto, dependiendo, es la complejidad y lo transdisciplinario. Vaya que es un texto que trae una forma de entender mejor esta propuesta, porque la tradición con la que se trabaja es la complejidad y lo transdisciplinario, que viene de esta propuesta de Edgar Morin. Entonces, Edgar Morin es un autor que empieza a utilizar lo transdisciplinario, es decir, diferentes tipos de enfoques, teorías, desde la física cuántica, biología, geografía, y entonces trata de entender que se necesita una transdisciplinariedad para poder entender la complejidad que es el ser humano. Es una forma de entender al humano en toda su complejidad. Y bueno, no lo he leído, pero seguramente va a estar muy bueno. Es un texto, considero, complejo por lo que he ojeado, por los subtítulos, etc. Y pues tiene mucho que ofrecer. Quizás sí me tarde un poquito en leer ese, pero también quiero compartírselos, porque de repente he visto que es una de las razones por las cuales yo quise orientarme más en entender estos textos, en entender pues este enfoque con el que yo conozco. Veía que había psicólogos que de repente ciertas prácticas que no son basadas en evidencia científica las tachaban de charlatanería, etc. Y vaya, eso en todos lados los hay, ¿no? Incluso dentro de la cognitivo-conductual, que es esta forma de entender la psicología, siempre hay como esta controversia. Y algo que me gusta mucho de los autores es que, vaya, uno dice, es que no se trata de que haya una controversia. El objetivo es que nuestro enfoque no es solamente para ver la conducta o la mente, y no lo hace menos ni más que otro enfoque. El enfoque es con el que López Ramos siempre lo ha dicho, y diversos autores, la doctora Norma, el maestro Giovanni, Juan, etc., es que dicen, lo que ofrecemos es que, o lo que buscamos es que haya salud, porque las terapias diferentes sucede que pues son terapias que solamente se enfocan a algo, y es
completamente válido. Pero, entonces, pues lo demás no ayuda a la salud, vaya, porque los números siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, vaya, a eso voy, ¿no? El entender que esta perspectiva va ligada hacia algo y que si tu enfoque ayuda, excelente, qué bueno que lo haga, pero no hay que, el punto de esto es aprender a ser más crítico y no ser crítico, que es algo que yo entendí a final de semestre, porque nos gusta mucho siempre criticar o juzgar quizá conceptos que no entendemos. El leer te apertura a ser diferente, a tener otra forma de ver la vida, a ti mismo, a los otros. Y sé que hay personas que se dedican a esta parte de compartir libros que son novelas y es excelente porque me gusta que dicen que de alguna forma conocer otras historias te ayuda a ser más empático. Genial. El objetivo es, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué quiero obtener el conocimiento que tiene que ofrecerme los textos? Para ser el sabelotodo del salón, para que me dé eso más reconocimiento. Yo lo hago en mi caso para compartir, para entender aún más el mundo que son cada uno de los seres humanos, porque cada ser humano es un microuniverso. Y creo que eso es lo que la lectura me ha permitido entender más. Entonces, pues, pregúntense, ¿para qué están leyendo? ¿Para ustedes? ¿Para pasar el rato? Que sean opciones muy válidas, pero que también dentro de ello les ofrezca un crecimiento interior. Y bueno, el último libro, este libro lo está leyendo mi pareja. Este es un libro que yo le regalé porque él se dedica a este tema de los trabajadores, él siendo ingeniero industrial. Y entonces es un libro que yo ya había leído algunos capítulos dentro de la carrera, porque la maestra nos había dado pues estos libros a leer para entender la vida del trabajador y el efecto que tiene eso en el cuerpo. Un libro excelente, el autor es, coordinadores Carlos Giovanni, Varela Vega, Grisel Olivera Cabrera y Sergio Rodríguez Guerrero. Entonces, este texto está hecho sobre todo por psicólogos industriales de lo corporal y es un texto que a uno le permite entender de dónde viene este sistema industrial, los efectos que hay en el cuerpo para aquellos que quizás son psicólogos organizacionales, industriales o tú que eres trabajador de oficina, obrero, etcétera, quizá que puedas encontrar muchas respuestas a lo que sucede. Es un libro que, como les digo, quiero quizás cerrar este año en el término de libros que son grandes, quizá junto con otro, pero aún no estoy segura porque es un texto también bastante extenso que ahorita no lo tengo a la mano, pero es un libro sobre la medicina tradicional china, que es un texto muy bueno, me lo recomendó justamente mi pareja y también le quiero dar una buena leída. Pero bueno, ese quizás se los comparta después. Y por último, pero no menos importante, el libro que estaremos leyendo juntos de la mano es Cómo recuperar tus emociones, tus sabores y tus órganos desde la psicología de lo corporal. Este se lo pedí prestado a mi pareja porque yo se lo regalé también, autografiado por el autor López Ramos. También se me olvidó mencionarles eso, ¿no? También me autografió el libro de la psicología y pedagogía de lo corporal, que pues fue toda una alegría escuchar sobre sus obras. También tiene unas obras buenísimas. Les digo, pues en este momento para mí era como, poquitos libros y quizá el próximo año comprarme todas sus obras, que es la primera parte nada más de un hombre que ha escrito más de 100 textos, entre poemas, novelas, cuentos y más. Que de hecho el próximo año quiero ampliar mi literatura, quizá leer 2 libros por mes y dentro de ello puedes leer otro tipo de categorías, porque también desde la prosa, la poesía, podemos encontrar respuestas. Y bueno, ya ni les hablo de la poesía porque es un tipo literario que me encanta, que realmente me fascina,
poder encontrar también otras formas de expresarse y comunicarse, que bueno, en su momento también me he escrito pues algunos poemas, ¿no? En prosa sobre todo. Pero regresando, vamos a estar leyendo este libro, vamos a estar reflexionando sobre los capítulos, sobre lo que nos tiene que ofrecer, porque a fin de cuentas dice que el lector en esta obra puede encontrarse una guía, un manual para poder resolver ciertos conflictos, y para que no se queden con la duda y se piquen un poquito, les quiero leer sobre algunos de los capítulos que vamos a estar compartiendo. Alimentarse bien, vivir bien. 5 principios para relacionarnos. La construcción de la humanidad es una elección posible desde la niñez. De cómo vivir la crianza de los hijos en la modernidad. ¿Y qué pasa con los machines? La pareja, construir y reconstruir una elección de amor. Cerrar ciclos para vivir, consejos para hacerlo. Construir la vida o solo reproducirla, la importancia del proyecto de vida. Dormir bien, una posibilidad de construcción. Cómo controlar la ansiedad, fácil y rápido, garantizado. Una valoración del sabor, la emoción y un órgano, para saber qué domina en la vida personal. Ideas y sugerencias finales para este manual de lo corporal. Va a estar muy interesante, vamos a estar leyendo cada semana. Yo creo que un capítulo por semana, los días lunes, y los días miércoles les estaré compartiendo prácticas corporales que pues he estado trabajando en mí, que de repente trabajo en consulta, pero para que se las lleven y puedan hacerlas cada vez que lo consideren necesario. Recordándoles que ya tenemos 2 dentro del podcast, que son Diálogo Corporal y Asumirse Valioso. Entonces, para darle seguimiento, porque se vienen nuevos cambios, oyentes armoniosos, se vienen buenos y nuevos cambios. De verdad es que el podcast a mí me ha permitido encontrar un espacio para poder compartir todo lo que voy conociendo, que vaya, yo aprendo todos los días, y por eso es que soy una discípula de la vida, de los pacientes, de los maestros, de las enseñanzas que hay. Y por eso para mí es muy valioso e importante compartirlo, porque a mí me hubiera encantado conocer todo esto, poder recurrir a este tipo de buenísimos recursos para poder compartir y conocer nuevas formas de vida, para vivir más armoniosamente. Entonces, pues nos estaremos viendo. No olviden seguirme en Facebook, SIC_Brenda_Guzbet, en Instagram @mujer.armoniosa. También tenemos nuestro consultorio Facebook, Terapia Corporal Yin Yang. Instagram somos _Yin_Yang. Y pues por allá estaremos compartiendo muchísima información valiosa. Vamos a subir la calidad de estos bellísimos podcasts con una nueva cámara. Próximamente pues el consultorio ya cambió. Nuevo material. Bueno, hay mucho que hacer, mucho que compartir y mucho que aprender. Entonces nos seguimos encontrando en este bonito rato de armonía, y pues sin más por el momento, espero que hayan disfrutado. No olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto, y nosotros nos vemos hasta la próxima.